Bien, vamos a revisar conceptos básicos y una exploración general de este diseño metodológico en el contexto del segundo curso propedéutico de 2020 para la maestría en Ciencias de la Salud. Estamos en la etapa de empezar a explorar todos los modos en los que se puede organizar la información dependiendo del objetivo del investigador y de la relevancia y causalidad que se pueda buscar. Desde el punto de vista metodológico, entonces, en esta tabla podemos hacer un comparativo de los diseños conocidos, ensayo clínico, cohorte, casos y controles y encuesta. Y parecieran tener ese orden jerárquico, que es cierto, en el sentido del tipo de recursos, los roles, la complejidad, los requerimientos, la duración. En la primera fila podemos observar el diseño de ensayo clínico. El investigador como rol tiene principalmente experimentar. El número de momentos que interviene en este modelo implica que sea longitudinal, es decir, hay evaluaciones recurrentes. Por lo tanto, es de carácter prospectivo o prolectivo, en el sentido de que en tiempo real se va recogiendo la información y esta forma de recoger la información está sistematizada y organizada previamente en un protocolo revisado y sancionado. A los grupos en un ensayo clínico fundamentalmente se les compara, y esto es para establecer diferencias, igualdades o incluso predecir en un sentido multivariado. Y el tipo de medición o la unidad de relevancia clínica que más se utiliza para referir resultados en un ensayo clínico y para analizar la información es la incidencia, a diferencia de otros elementos, como podemos ver en la columna que se les hace a los grupos. Fundamentalmente en la investigación clínica, pues se comparan para adquirir una inferencia de mayor complejidad y tomar decisiones. En el nivel de encuesta, que es la primera fila de abajo hacia arriba, vemos cómo puede hacerse una descripción. No es el motivo de esta clase hablar de encuestas y de su relevancia, porque al final son el pie o la base de la que parte la problematización, ¿no? Observamos el comportamiento de ciertas características y basados en eso hacemos inferencias causales que después pudiera uno decidir implementar un ensayo clínico para demostrar. Así que el ensayo clínico es entonces la alternativa metodológica de mayor rigor para la explicación de la causalidad. Se ofrece la mejor posibilidad de control de las variables de confusión, aquellas que puedan acompañar a nuestra variable de interés o de desenlace en un paralelismo o que tangencialmente pudieran distorsionar o modificar su desenlace. Entonces, ¿en qué escenarios clínicos podríamos considerar necesario y pertinente un ensayo? Estudios farmacológicos de efectividad o cualquier otra intervención biológica o genobiótica en sujetos vivos tienen que ser ensayados. La ausencia de respuesta a preguntas clínicas de alta relevancia y el conocimiento de estudios antecedentes con fallas metodológicas. Es importante acotar que es decisión del investigador o del equipo de investigación ser exhaustivos en la segunda fila de estos tres elementos. La ausencia de respuesta a preguntas clínicas que sean de alta relevancia, dudas que tengan una genuina emergencia, una aparición auténtica como problemas de investigación que no se resuelven con la información disponible y que además esas decisiones pendientes por tomar pues representan relevancia en sentido de
mortalidad, morbilidad o complicación de los sujetos em, con quienes se toman decisiones en el día a día. Se llama clínica equipo A o indeterminación clínica, justo a la presencia de esa auténtica incertidumbre al respecto de lo que pueda suceder si se hace una intervención o no. Y bueno, esto de la indeterminación clínica será motivo de una charla aparte, pero son estas las posibles situaciones que nos hagan pensar en desarrollar, ensamblar e implementar todo un proceso, un protocolo tipo ensayo clínico aleatorizado. En una visión panorámica y retomando el modelo de diseño arquitectónico, podemos ver entonces que puede aplicarse así. Es el estado basal, la maniobra en color naranja y el desenlace en color morado. Aquí hay un accesorio importante que es el que le da la definición al ensayo clínico, que es el proceso de asignación aleatoria de la maniobra. Y el consentimiento informado recobra o se reposiciona, no porque nunca haya tenido una posición importante, sino porque probablemente no se hacía tanta resonancia en la relevancia que el sujeto tiene en su decisión de participar, en su derecho a la información, al acompañamiento, pues en épocas pasadas se solía considerar al sujeto derechohabiente, por ejemplo, como pues alguien que genera información o alguien que está disponible para que uno aprenda y experimente sobre él por el simple hecho de acudir como derechohabiente. Entonces ahora se sabe que hay suficiente regulación para respetar esos derechos que siempre se han tenido con respecto al consentimiento informado y con respecto a una cuestión obligada de un buen cálculo muestral, un buen manejo aleatorio de la asignación de los grupos. Y bueno, para que todos estos fenómenos puedan eh, entrelazarse y dar lugar a un ensayo clínico bien ejecutado, pues se tiene que contemplar una serie de pasos. Primero, definir el tipo de comparación que se quiere hacer, eficacia, efectividad o eficiencia, tener elementos bien sistematizados para el cegamiento de la maniobra, tener mecanismos de detención anticipada o válvulas en caso de que la intervención termine precipitando efectos o eventos adversos no previstos o diferencias que anticipadamente son tan notables que no implican que se implemente o desarrolle todo el ensayo. Em, de acuerdo al comportamiento de los sujetos en estudio, puede decidirse al final analizar la información de acuerdo al grado de adherencia, que es algo que no siempre puede controlarse por más planeado que se tenga el ensayo, pues la adherencia o apego al tratamiento depende mucho de las variables de cada individuo participante. Sin salir todavía de la panorámica del modelo o diseño arquitectónico, esta lámina pretende recordarnos nuevamente que en todo paso, en todo momento de los tres esenciales, estado basal, maniobra y desenlace, existen latentes los probables sesgos o errores sistemáticos y que justamente este aparato de aleatorización filtra una cantidad grande, muy relevante, una proporción importante de los posibles sesgos que se tengan para con la ejecución, la detección y la transferencia. Es tarea entonces del investigador no solo delegar al proceso de aleatorización este cuidado que se tiene del resto del trabajo, ¿no? De la aleatorización para adelante, sino también estar conscientes de que en el estado basal un ensamble inadecuado o un descuido de los elementos de la demarcación pronóstica
o de la estratificación pronóstica pueden definitivamente modificar la trayectoria de la línea de causalidad que estamos tratando de trazar. Así que cuando se plantea un proyecto de este tipo, hay propósitos específicos. Lo primero es aislar de manera visible y reproducible el hilo causal de la maniobra principal sobre el estado basal. Es decir, tratar de mostrar de la manera más clara, más delineada, esa relación causal entre la variable que es de nuestro interés y el desenlace que queremos demostrar, aunque sabemos realmente que en medicina, en biología, todo es multivariado. Se habló ya en algún momento de causalidad y podemos ver que muchos son los factores que tienen que estar presentes, aunque no detonan al fenómeno. Algunos son muy necesarios, dado que si están ausentes no se detona el fenómeno, como una curación o como una infección, etcétera. Aislar esta cuerda causal, de alguna forma, es uno de los propósitos por los que uno decida hacer un ensayo. También como propósito se tiene controlar los componentes que pueden influir como covariables y sesgar el estudio o distorsionar, como lo hemos mencionado antes. La asignación aleatoria busca entonces igualar las características de una serie o conjunto de sujetos elegibles para participar en este grupo al que se expone o no a una maniobra. Existirán siempre diferencias entre ellos y el que estas diferencias no representen una probabilidad de sesgar los resultados tiene que controlarse al aleatorizar su reparto o su participación en uno u otro grupo. Esta siguiente diapositiva tendría nada más como propósito el repaso de los términos clave en estos propósitos que tendría un ensayo clínico, y es en el primer enunciado la maniobra principal y el modo en el que tenemos que buscar, sin distraernos, especificar bien el tipo de maniobra y el tipo de desenlace que queremos demostrar. En el segundo término, expresiones como sesgo y distorsión es algo que en los ensayos pues suele controlarse de la mejor manera posible o con el mayor rigor. Y en cuanto a la asignación, esto, la equidad, ocupar la aleatorización como un instrumento para balancear la participación en los distintos grupos. Llegamos a este punto en el que se puede decir que la solidez de un ensayo clínico depende entonces de tres elementos fundamentales. Tenerlos siempre en la vista, tener conciencia del control sistematizado de estos tres elementos, pues es tener la garantía de que el ensayo podrá suceder de manera exitosa. Aleatorización, cegamiento y estratificación. Hablemos del primero. Este proceso permite eliminar sesgos en la aplicación de la intervención, permite que las características inherentes a cada sujeto se distribuyen al azar sin que intervenga el investigador para hacer la selección de pacientes o tratamientos, y elimina la posibilidad de predecir el resultado. Este grado de incertidumbre decíamos, conecta con esta indeterminación clínica, es decir, que se sepa realmente, más bien que no se sepa realmente el posible resultado, es lo que aseguraría que no existe un sesgo. Supongamos que uno expondrá a un familiar o a uno mismo a un tratamiento que sabe que podría, que en el fondo sabe que podría tener una desventaja respecto al nuevo tratamiento. Entonces, sesgadamente decide participar en aquel tratamiento que representa menos riesgo. Allí no hay una indeterminación clínica ni hay una auténtica duda de que pudiera resultar el nuevo tratamiento superior o, o no inferior. Allí hay un sesgo y justo aleatorizar evita justamente que sucedan este tipo de asignaciones preferenciales. Este es un modelo gráfico de cómo es que sucede.
Como vemos en la columna izquierda, los sujetos elegibles pueden tener características diversas. Esas características podrían ser objeto de una estratificación. Sin embargo, todos son elegibles porque tienen la característica de interés. Y esta es la importante, y entonces tendrían que aleatorizarse en el grupo de tratamiento o en el grupo control, sin que las otras diferencias también puedan ser relevantes para el posible resultado positivo o negativo. Entonces, en el modelo de diseño arquitectónico, en las diapositivas previas, vimos cómo la interposición de un proceso de aleatorización en este tipo de estudios justamente permite controlar todas esas diferencias apoyándose de el azar. ¿Cómo se hace este proceso? Antes se acostumbraba a tener unas tablas de números aleatorios preimpresas para, con base a una codificación, hacer una asociación e ir asignando a los sujetos basados en ese listado de números aleatorios con los que se buscara una relación. Ya en la era de la información se cuenta con distintos algoritmos disponibles en línea, como este de random.org, o más específico para la investigación clínica, el Research Randomizer, que es justamente una interfaz, una plataforma que nos permite eh, responder a esa necesidad de aleatorizar, de agrupar, de hacer series de números, de asignar. Les recomendamos que puedan explorar, está aquí la liga específica y hay un tutorial bastante amigable que nos acompaña en 3 pasos a identificar el modo en el que uno puede estratificar a los pacientes o en el modo en el que uno puede simplemente asignar sin tener un sesgo personal. Cuando uno revisa un ensayo clínico ya hecho y trata de asomarse al hecho de que se apegaron al método de aleatorizar, tendría como resultado que mirarse en la tabla 1, que es la que nos enlista todas las características o las más relevantes dentro del estudio, tendría que permitirnos ver que la variable de desenlace, como se ve en esta tabla, en donde se sometió a 2 grupos a un tratamiento intensivo contra un tratamiento estándar para el control de la tensión arterial, que las características demográficas o biológicas que son relevantes no tendrían que ser diferentes entre los grupos a comparar. Justamente eso es lo que tendría que hacernos pensar que son grupos que pueden contrastarse o compararse y que los resultados que se dieran en uno u otro, así se expusieran uno u otro grupo a la intervención o a un placebo, los resultados podrían esperarse como iguales en uno o en otro grupo. Esa comparabilidad advierte que se han asignado de esa manera. Y en su momento, cuando encontremos justo las diferencias que hay en la variable que es de nuestro interés, pues advertiríamos que no es un fenómeno que se deba al azar, ¿no? Que es una diferencia real entre grupos que son comparables entre sí. El siguiente elemento del que vamos a hablar es el cegamiento. Es fundamental que durante el proceso de desarrollo de un ensayo haya un grado de desconocimiento por parte de los participantes en el estudio sobre el tipo específico de intervención. Que esto no se confunda con que se desconozca el proyecto o que se desconozca la maniobra. Tanto sujetos como investigadores deben conocer plenamente el proyecto, pero en el momento de la ejecución o de la maniobra tendría que ser algo cegado. Esto evita sesgos de ejecución y detección y distribuye el efecto placebo entre los grupos de estudio. ¿Y a qué nos referimos? El cegamiento, decíamos,
puede ser aplicado o tendría que ser aplicado al investigador evaluador, al paciente o al analista. En orden de planeación, bueno, es al paciente al que en un ensayo se le cega sistemáticamente, también en segundo orden al investigador y por último, en un triple ciego, al analista. La relevancia de esto es que justamente no existan tendencias, incluso subconscientes, a asignar a un sujeto al posible tratamiento benéfico o a sentirse beneficiado porque se está enterado de que se está recibiendo el tratamiento benéfico o a sentirse en desventaja porque se sabe que se está recibiendo el placebo. Em, ¿Cuándo podríamos considerar que el cegamiento pudiera ser algo mm, no posible en el proyecto de investigación? Pues cuando se trata de intervenciones de tipo quirúrgico, cuando las vías de administración, posología o distribución de las dosis tengan tantas variaciones que sería incontrolable el número de grupos para tratar de ir comparando una intervención contra su respectivo placebo, o cuando la maniobra incluso de doble placebo, que en el texto recomendado para leer se explica con más detalle, nos habla de que en el ejemplo supuesto de que los tratamientos a compararse son aquel con 2 tabletas color verde versus aquel otro con 3 tabletas color azul, tendrían cada uno que tener su respectivo placebo, es decir, 2 tabletas verdes sin la sustancia activa y 3 tabletas azules sin la sustancia activa, y que esto permita, de alguna manera, someter a su respectivo placebo a cada grupo. Pero cuando la posología o la diversidad de las intervenciones rebasan la posibilidad de que esta estrategia realmente esté sirviendo para evitar esos sesgos, pues se vuelve imposible o insostenible como una maniobra de este ensayo. Como han notado en las últimas diapositivas, ha sido recurrente el término placebo. El fenómeno placebo o nocebo, también motivo para toda una charla, em, cobra relevancia aquí en cuanto a que hay cada vez más consideraciones éticas, o siempre las ha habido, pero ahora son más reguladas sobre la iatropatogenia o las expectativas terapéuticas que el sujeto que participa tiene. Es decir, hay todo un proceso ya demostrado del efecto cognitivo, del efecto neuroquímico que tiene el hecho de estar recibiendo una sustancia con la idea de que habrá un efecto, sea positivo en el caso del placebo o sea negativo en el caso del nocebo. Entonces, sí es muy importante que como parte de esta estrategia de cegamiento se tengan una serie de estrategias que se recomiendan, aquí abajo están las referencias, para poder controlar este que es un fenómeno que tampoco por diseño nosotros podemos em, anular. Es decir, la manera en la que el individuo se apegue o reaccione al uso de placebos no es del todo predecible. Entonces se recomienda explorar aspectos como los siguientes: ser precisos cuando se va a aplicar la maniobra en preguntarle al sujeto de intervención cuánto espera mejorar con esta maniobra, si él o ella cree que ha sido asignado al grupo no placebo, utilizar un lenguaje estandarizado para plantear el riesgo contra el beneficio, que no existan estos sesgos de querer hacerles creer a los sujetos de participación que el riesgo siempre va a ser, el beneficio siempre es inmensamente mayor al riesgo, sino plantearlo en términos claros y reales para evitar justamente que la expectativa sea la de posible daño o la de posible beneficio. Hay que estandarizar el número de visitas y su duración.
Hay que estandarizar los conceptos relacionados con los efectos adversos y tener rúbricas estandarizadas, dado que la mayoría de esta información no siempre la da o no es recomendado que sea dada por el investigador, sino por otros colaboradores, justo para evitar estas tendencias expresivas que puedan influir en las mm, sensaciones que el sujeto tenga como efecto de las intervenciones. El tercer elemento que habíamos enlistado como parte de los ejes que consolidan la estructura de un ensayo clínico es el de estratificación. Este lo hemos también tangencialmente mencionado antes, permite controlar factores que puedan afectar el resultado de la intervención, o sea, variables distractoras o variables extrañas o covariables. Puede o permite garantizar la homogeneidad en los grupos de intervención y evitar sub o sobrevaloración de la maniobra en estudio. Y aquí nos referimos justo a esto, ¿no? Que hacer pequeños grupos en donde se sabe que la edad, el género, la cronicidad de la enfermedad, por ejemplo, puedan cambiar el comportamiento del desenlace que estamos estudiando sin que se distorsione el hilo causal, pero que sí es importante a través de ese prisma que es tal o cual variable, podamos interpretarlo. A eso se le llama, y se verá más adelante, se llama el ajuste multivariado. Es conveniente cuando el tamaño de muestra es pequeño y sobre todo si existen estas diferencias importantes. Se estratifica también con la finalidad de evitar sesgos de susceptibilidad. Se estratifica por edad, sexo, ya mencionamos antes. Aún a pesar de que se aleatoriza, decíamos, sí hay factores en el estado basal que contribuyen a modificar el resultado y no los debemos pasar por alto, creyendo que tener una impecable fase de aleatorización resuelve todos los desafíos de echar a andar un ensayo clínico. El grado de adherencia a la maniobra, decía antes, al igual que la forma en la que se responde a un placebo, este grado de adherencia a la maniobra o apego es algo que tampoco puede preverse por completo, entonces se debe tener la precaución durante el diseño del protocolo de un ensayo clínico, que se tendrá que hacer un análisis por protocolo y o un análisis por intención a tratar, dado que se estima siempre una pérdida de 10 o 20% de los sujetos o que sea inconsistente, aunque no se pierda al sujeto en el seguimiento, que el apego al pie de la letra del tratamiento pudiera esperarse en más del 80% de los sujetos para hacer un análisis como se planeaba en el protocolo originalmente y bueno, comprobar o no la hipótesis. Pero sabemos que en la vida real un mayor porcentaje de sujetos podría tener cualquier cantidad de peripecias que pudieran limitar su apego pleno sin que se pierda el sujeto. A este modo de incluir en la evaluación del desenlace a los sujetos sin importar el grado de apego a la maniobra, se le llama así análisis por intención a tratar y podría darnos un retrato a lo mejor más cercano a la realidad, porque así es como se comportan los sujetos en la comunidad, en el día a día. Y esa es información que entonces cobra relevancia para que uno tome decisiones en esos escenarios. Con respecto al objetivo de un ensayo clínico, decíamos que ¿qué vamos a comparar? Porque siempre se compara en un ensayo clínico. Compararemos si nuestra maniobra contra un placebo o nada nos demuestra eficacia. Compararemos nuestra maniobra contra un tratamiento estándar para demostrar si es superior o al menos no es inferior o tiene otras ventajas que puedan argumentarse. Y a eso se le llama efectividad. O compararemos el impacto de nuestra maniobra en el antes y después de esta misma para hacer estudios de eficiencia, por ejemplo. Como vemos, los niveles son distintos, ¿no? Podemos más o menos visualizar que la eficacia se estudia con pocos sujetos y más cerca de aquellos procesos básicos como los estudios in vitro, modelos animales y traspolaciones a modelos
humanos, mientras que la efectividad pues nos advierte ya el tratamiento con los sujetos que presentan realmente el problema antes de llegar a su aplicación comunitaria. Hay una especie de mnemotecnia que utilizamos para recordar, más o menos hacer la asociación de términos de eficaz en el matraz, efectivo en el vivo y eficiente para el gerente. Esto un poco aludiendo a los escenarios en donde uno esperaría encontrar este tipo de términos o tipos de estudio, ¿no? ¿Es un estudio de eficacia, es un estudio de efectividad o es un estudio de eficiencia? Ahora, por ejemplo, las pruebas que se están haciendo em, para ciertos fármacos, pues tendrían que estar a nivel de estudios de efectividad. Vamos a ver cuáles serían las diferencias en cuanto a la composición, al tiempo, em, más adelante. Estos elementos gráficos que veremos nos permiten solo trasladar la idea al modelo arquitectónico y ver cómo los estudios de eficacia comparan placebo contra sustancia activa. Los estudios, perdón, de efectividad comparan sustancia activa contra tratamiento estándar y aquellos de eficiencia llevan esto a una aplicación masiva o comunitaria y siguen explorando efectos. En esta tabla podemos ver enlistadas las fases en las que se puede ubicar un ensayo clínico de acuerdo a sus objetivos, al tipo de sujetos, al tiempo y al número de sujetos. La fase 1 se divide en dos: fase 1 temprana, también llamada 0, y fase 1. La fase 1 temprana o 0 implica exposición humana muy limitada al fármaco sin fines terapéuticos. Son estudios con microdosis y fundamentalmente buscan esto, decíamos, ¿no? Aquello que sucede como si fuera en el matraz, cómo se afecta el organismo, como xenobiótico, como biológico, una vacuna, un fármaco, generan un cambio en el sujeto, son seguras las sustancias, se utilizan sujetos sanos. Es un diseño desde luego experimental que puede durar algunos meses o años y suelen usarse menos de 100 sujetos. Dentro de esta misma fase 1, el objetivo es fundamentalmente estudiar seguridad, eventos adversos serios que puedan ser muy frecuentes y que incluso limiten el seguimiento em, a otras etapas, estudiar la cinética, la dinámica de estos fármacos o de estos biológicos también en sujetos sanos y que suelen durar alrededor de 3 años, menos de 100 sujetos. Todo esto, traspolémonos ahora a los estudios sobre vacunas. Veamos cuánto tiempo y cuántos sujetos tendrían que ser necesarios para agotar estas fases. Pasamos a la fase 2, en donde ya mide uno la efectividad. Decíamos efectivo en el vivo, es decir, el sujeto que ya tiene una enfermedad, un proceso mórbido sobre el cual se presume y con estudios de fase 1 se argumenta que puede haber un efecto terapéutico o benéfico, entonces se compara contra placebo u otro tratamiento estándar, se siguen estudiando aspectos de seguridad ya en el nivel de tolerabilidad, efectos adversos de corto plazo, sean o no graves, y bueno, se utilizan enfermos de participación voluntaria. El diseño sigue siendo experimental y el tiempo que se requiere para agotar todas estas em, situaciones comparativas, pues puede ser de 4 a 5 años y ya se requiere un número arriba de 100. La fase 3 son estudios en los que hay algunos rasgos de medición de eficacia, ¿cierto? Como interacciones con otros tratamientos, diferentes dosis, pero también se centran en buscar efectividad en todos los estadios del espectro de la historia natural de la enfermedad. Se siguen midiendo aspectos de seguridad como reacciones adversas de mayor o menor gravedad. Se aplica en poblaciones fundamentalmente enfermas y tienen un tiempo de ejecución de hasta 6 u 8 años y requieren varios cientos de sujetos. Ya en la etapa en la que se ha demostrado una fase 1, 2 y 3, pues se decide estudiar su eficiencia, es decir, que tanto todos los recursos implícitos en el desarrollo de esta terapéutica
resultan eficientes, ¿no? Es decir, se resuelve el problema sin dispendio de recursos. Y esta es la etapa de mercadeo, en donde se siguen estudiando aspectos de seguridad como reacciones adversas infrecuentes, pero no por infrecuentes, no graves. Hay tratamientos que en los primeros años podrían no hacer manifestar anomalías o intolerancias y después florecer. Son estudios a población abierta y aunque el tiempo de ejecución puede ser mayor a 8 años, está establecido por pautas internacionales que las industrias farmacéuticas o cualquiera titular de una investigación de fase 4 tiene un compromiso trienial, es decir, cada 3 años debe haber un reporte exhaustivo del comportamiento de esa aplicación o esa intervención en la comunidad y requiere la aplicación o el uso en miles de sujetos. Así es como en este orden se puede ir de lo básico, de lo em, simulado por artificial, por experimental, hasta lo aplicado en la comunidad. Entonces, en ese orden tiene que ir creciendo el número de sujetos, las características del sujeto tienen que ir variando, del menos vulnerable al más vulnerable, y bueno, siempre con esta cuestión de que el diseño experimental pues debe tener estos 3 elementos que habíamos comentado para ser un proyecto sólido. Cabe mencionar también otro detalle o variaciones que pueden haber en el desarrollo de un ensayo clínico aleatorizado, que es un estudio de tipo paralelo o de tipo cruzado. En el paralelo, tal cual su nombre lo dice, cada grupo recibe un tratamiento y es observado en el tiempo hasta presentar el resultado o en esperar el resultado y se hace entonces la comparación. Son 2 muestras que permanecen independientes una respecto a la otra. Mientras que en ciertos modelos, por el número de muestra, por la naturaleza de la enfermedad, por la naturaleza del fármaco mismo, se decide hacer un cruzamiento. Esto significa que de los 2 grupos, uno recibe una intervención A y el otro la intervención B, para después exponerse a un periodo de lavado, es decir, de no intervención, y cambiar en un segundo paso la intervención B para el primer grupo y la intervención A para el segundo grupo, observando resultados. Tiene las ventajas relativas respecto a que es el mismo sujeto el que arroja un desenlace específico por cada una de esas intervenciones y podría ser comparado consigo mismo o con sujetos de su mismo grupo. Pero también se explica como posible desventaja el que este modelo está limitado o centrado a modelos muy predecibles en cuanto a saber perfectamente que es reversible el efecto del primer fármaco, que la historia natural de la enfermedad evoluciona de manera que sea la intervención A o la intervención B la que es primero, no va a modificar el resultado del siguiente fármaco o intervención. Entonces, son modelos algo complejos de manejar, pero se recomiendan o suelen utilizarse cuando el grupo de intervención es pequeño e insisto, la historia natural de la enfermedad y las características de depuración de los fármacos lo permiten. Haciendo una revisión general en un ensayo clínico que ya ha sido publicado y que se nos aconseja como alumnos estar haciendo este ejercicio de buscar en la literatura ensayos clínicos que van saliendo, hay listas o reportes que son como listas de cotejo que permiten darnos una idea de lo que de manera estándar se exige como mínimo en cuanto al rigor que se tenga que mantener para que un ensayo clínico tenga suficiente calidad, no en la información final que arroja, sino calidad durante su planeación y durante su ejecución. Entonces, la forma CONSORT, que es el acrónimo de Estándares Consolidados para el Reporte de Ensayos, del inglés Consolidated Standards of Reporting Trials, sirve como una herramienta para la
exploración y el que uno puede empaparse de la composición y el desarrollo de los ensayos clínicos, al final de cuentas nos permiten así como sellar de calidad a un trabajo y tener pues credibilidad, dar credibilidad a esa información. A manera de analogía, estos sellos que se ponen para asegurar justamente todos los procesos de calidad que llevan a un buen producto, tenemos 3 siglas como son la T, la E y la F, TEF. Un ensayo clínico debe mostrarse trascendente, ético y factible. Trascendente en cuanto a significar un verdadero avance terapéutico, ético en cuanto a que sea plenamente ético, ya se ha hablado de estas 7 características recomendadas, y siempre, que deben ser siempre visibles, no son un colofón del proyecto ni un apartado em, eh, literario del proyecto, sino tiene todo el tiempo que estar siendo visible el grado de valor social, científico, la supremacía del beneficio sobre los riesgos o un balance de estos, la revisión independiente, etcétera. Términos que ustedes ya han conocido y que poco a poco tenemos que ir aplicando en nuestro pensamiento clínico cotidiano. Y de factibilidad, que suele ser pues el obstáculo grande cuando se está en un medio con recursos limitados. Y eso es lo que vuelve utópicos a los ensayos clínicos, ¿no? La suficiencia de recursos financieros, materiales, logísticos, la suficiencia en tiempo. Se ha comentado que desarrollar una maestría durante 2 años difícilmente nos permitirá ejecutar un ensayo clínico en plenitud. Em, Recursos humanos, contar con válvulas de escape, con recursos suficientes para que a través de estas válvulas de escape, en caso de eventos adversos o de complicación de un paciente, uno tenga suficiencia para cubrir y acompañar al paciente en la recuperación por esa consecuencia indeseable, que tiene que ser compromiso de los investigadores el cubrir estos aspectos para los sujetos que participan. Y bueno, casi termina este pequeño repaso de lo que es un ensayo clínico. Falta comentar esto, casi siempre queda como al final, ¿no? Y en voz bajita, pero que es súper relevante porque el ECA justamente tiene debilidades, pues su validez es limitada a la población de estudio. Decíamos que es tan perfecto en su control, em, en los procedimientos con los que se acompaña o interviene al sujeto, que son comportamientos que a veces no son tan traspolables a la comunidad o a la vida real. Entonces, están tan bien hechos los modelos de actuación del investigador y del sujeto que podría presentarnos lo ideal para una población que a lo mejor no existe. Y bueno, ahí y justamente el análisis por intención a tratar nos permite todavía extender una traspolación de estos resultados. El alto costo que podría limitar el tamaño de muestra, el poco impacto en enfermedades emergentes o enfermedades raras, dado el tiempo que se requiere para realmente desarrollar un ensayo clínico en toda la extensión de la palabra, no permite que, por ejemplo, se hagan ensayos clínicos aleatorizados y controlados y con suficiente tiempo de observación para decidir con este rigor de conocimiento un tratamiento como remdesivir o hidroxicloroquina para curar una infección por SARS-CoV, ¿no? Hay mucha evidencia al respecto, terminan siendo intentos observacionales o simulaciones de ensayo que por sus limitaciones justamente arrojan evidencia que conflictúa o confunde más de lo que genera certeza. No ha habido un clinical equipo en ese caso. Los efectos adversos pueden estar limitados al participante durante el periodo de seguimiento, pero sabemos que muchos otros pueden ser de aparición idiosincrásica mucho más allá del periodo de observación y escapan a la visión de un ensayo clínico,
o tendría que estarse contemplado un seguimiento mucho más largo que además genera el consumo de más recursos. Eso es en general el talón de Aquiles de los ensayos clínicos. En esta liga, que probablemente conozcan ya, se puede acceder, a través de esta liga se puede acceder a esta base de datos internacional que está alojada en los Estados Unidos y que nos permite hacer búsquedas por término, por fecha, por lugar, y que como ven en esta diapositiva nos permite georreferir el sitio donde se están ejecutando más ensayos clínicos o qué tipo de ensayos clínicos, y nos permite llevar más o menos un pulso de este tipo de trabajos. Nuestro país está en esta lista con 3.796 hasta la semana pasada. Y bueno, no solo saber cuántos, porque no se trata de una carrera cuantitativa, ¿no? Sino de qué están hechos. Y aquí la invitación que se nos hace también como alumnos es a entrar, explorar cómo están los proyectos para que vean que no todo lo enlistado realmente es porque está impecable en su planificación, sino es una plataforma justamente que nos ayuda a guiarnos durante la captura para dar de alta un estudio aquí. Se nos van exigiendo una serie de ítems, como en la rúbrica consort, em, para no obviar partes. Pero también uno puede sorprenderse de que hay ensayos que carecen de elementos y bueno, se quedan ahí como registros pasmados que después no reportan resultados o que no se han completado, etcétera. Pero bueno, esto es para que podamos empezar a empaparnos y a navegar por este amplísimo campo que, como ven, pues son más de 3.000 ensayos los que están en ejecución actualmente. Y bueno, con esto concluimos este repaso panorámico y un poco acelerado de lo que es el ensayo clínico como la cúspide el diseño metodológico. Vimos entonces cómo es que puede dimensionarse bajo el enfoque de diseño arquitectónico y pues que tenemos muchas tareas como investigadores desde su planeación hasta su transferencia de información. Agradezco su atención.